Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. ¿Quién decide el rumbo monetario de millones de europeos? ¿Cómo nació la institución que administra una de las monedas más importantes del mundo? En esta efeméride, viajamos a 1998 para descubrir la fundación del Banco Central Europeo, un paso decisivo hacia la integración económica de Europa y el nacimiento de una nueva era para el euro. ¿Cómo cambió la historia del continente? Acompáñanos para descubrirlo. Este análisis examina un manuscrito muy detallado sobre la historia, misión, estructura operativa y estrategia de política monetaria del Banco Central Europeo. Y comencemos de inmediato con la primera área de oportunidad que notamos, ¿no? Exacto. A ver, la terminología empleada a lo largo del texto crea una barrera de entrada que difumina el propósito central para el lector no especializado. Sí, es una lástima. Fíjate que la investigación detrás de este texto se nota que es muy profunda, pero la debilidad salta a la vista casi en la primera página. El material oscila, digamos sin previo aviso, entre conceptos de una complejidad técnica brutal y explicaciones súper básicas. Sí, totalmente. O sea, el autor no define a su audiencia. En un párrafo te habla de la inflación como si estuviera dando una clase de prepa, y en el siguiente, ¡pum!, te lanza términos como las operaciones TLTRO, el índice EONIA o el sistema de rotación de votos. Claro, asumiendo que todos somos corredores de bolsa, ¿verdad? Exacto. Y esta falta de foco hace que la estrategia central del banco, esto de los famosos dos pilares, que son el análisis económico y el monetario, pues se lea como un resumen académico súper árido. Muy árido. Sí. Y totalmente desconectado de su verdadero impacto en la economía real en la calle, pues. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque como lectora, cuando me tiran un acrónimo así, tipo TLTRO, mi cerebro simplemente se desconecta. Ajá. Y digo, para poner en contexto, estamos hablando de operaciones de financiación a plazo más largo, que en español sencillo es cuando el Banco Central le presta plata súper barata a los bancos comerciales. Sí, para que ellos presten a la gente, exacto. Exactamente. Entonces, la sugerencia para el autor aquí es unificar el tono del texto anclando toda esta jerga institucional en realidades económicas cotidianas para la zona del euro. Me gusta. Hay que demostrar en la práctica cómo estos pilares, por más técnicos que suenen, en realidad protegen al ciudadano de la inflación o, bueno, de la deflación, ¿no? Claro, o sea, necesitamos que esa arquitectura técnica, que al final tiene el mandato de mantener la inflación por ahí del 2%, se perciba casi como un servicio de protección ciudadana. Ajá, tal cual. Y yendo a los ejemplos concretos para que el autor lo pueda aplicar. En lugar de limitarse a decir que el análisis económico evalúa la actividad real y los determinantes de precios a corto plazo. Que suena a libro de texto aburridísimo. Sí, exacto, súper de texto. El texto debe ilustrar esto, mostrando cómo el Banco Central monitorea el costo de los bienes diarios. Y de hecho, el manuscrito incluye imágenes de alguien pagando en una tienda o pidiendo un café. Cierto, yo vi esas imágenes. Pues el autor tiene que usarlas en la narrativa. Explicar que cuando el banco evalúa, digamos, perturbaciones económicas, lo que en realidad hace es vigilar que el precio del cartón de leche que compras en el súper no se dispare de un día para otro. Ya sea porque hay un problema con, no sé, los camiones de reparto en Alemania o en España. Me encanta esa bajada a la realidad porque hace clic inmediato. Y bueno, para contrastar, el texto necesita explicar el segundo pilar, el análisis monetario, usando una analogía clara. A ver, ¿cómo lo abordarías tú? Pues mira, el borrador menciona que este pilar sigue un agregado amplio llamado M3, con un valor de referencia del 4,5%. Sí, un dato súper técnico. Sí, que lo sueltas así nomás. Pero medir al M3, digamos, es medir el efectivo circulante más las cuentas de ahorro.
Es como un termómetro de la liquidez. Ajá. Entonces, yo sugiero usar la analogía del clima. Es la diferencia entre asomarte por la ventana hoy para ver si necesitas un paraguas para ir por tu café. Que sería el análisis económico a corto plazo, claro. Exacto. Frente a estudiar los modelos climáticos globales a largo plazo para asegurarte de que no viene un huracán, que ese sería el análisis monetario M3. ¡Wow! Es buenísima esa analogía. Aunque, construyendo sobre ese punto, me pregunto, ¿qué pasaría si miramos esto desde la perspectiva de, no sé, un pequeño empresario? ¿Ok? O sea, me pongo como abogado del diablo aquí. Existe el riesgo de que al enfocarnos solo en simplificar la teoría económica con lo de la ventana y el clima, pasemos por alto la precisión técnica que buscan los expertos del mercado. Entiendo por dónde vas. Porque, digo, un fabricante que depende de líneas de crédito necesita entender la mecánica real, ¿no? Es un dilema súper común en textos de finanzas. Pero, o sea, no se trata de eliminar el rigor técnico, sino de estructurarlo mejor. Ok, ¿cómo así? La sugerencia aquí es usar una estructura de embudo. Enganchas al lector con el empresario real que entra a pedir un préstamo para su fábrica. Y luego vas bajando por el embudo y le explicas cómo esa tasa que le ofrecieron es el resultado directo del Banco Central Europeo. Ah, claro. Así mantienes la técnica, pero le das un porqué humano a la jerga. ¿Me explico? Totalmente. Le das carnita a la teoría. Y bueno, pasando a otro tema, si este banco tiene tanto poder sobre el costo de la leche y los préstamos, pues llega la pregunta inevitable, ¿no? ¿Quién los vigila? Exactamente. Y esto nos lleva a la segunda crítica importante del análisis. Así es. Y aquí la cuestión es que la estructura actual fragmenta la narrativa sobre la rendición de cuentas, transformándola en un listado de reuniones institucionales en lugar de un pilar de legitimidad democrática. Es que esa sección, te digo, es muy pesada de leer en el borrador. Bastante. La debilidad es que el manuscrito enumera, literal, en orden secuencial, los diálogos con el Parlamento Europeo, luego el Consejo ECOFIN y luego el diálogo macroeconómico que le llaman el proceso de Colonia. Sí, lo pone como viñetas de una presentación. Exacto. Al hacerlo así, el texto pierde muchísima fuerza. Parece, no sé, una simple agenda burocrática y entierra el porqué detrás de todas estas acciones. Completamente de acuerdo. Y el lector pierde de vista la tensión vital que existe entre la estricta independencia del Banco Central y su obligación de ser transparente ante los ciudadanos de la Unión Europea. Es una tensión dramática muy buena que se está desaprovechando. Sí, se siente como una oportunidad perdida. Por eso, la sugerencia es reestructurar esta sección basándose puramente en la relación causa y efecto protector. O sea, explicar que son intocables para que los políticos no puedan imprimir dinero a lo loco, ¿no? Claro, para financiar campañas y eso. Exacto. Y una vez que estableces eso, entonces introduces la rendición de cuentas como el contrapeso obligatorio para evitar el autoritarismo financiero. Le das un arco narrativo real. Me parece súper acertado. Y para dar ejemplos concretos sobre esto, el autor podría agrupar los famosos diálogos monetarios trimestrales ante el Parlamento Europeo en una sección de alto impacto. Ajá, destacar cómo es esa dinámica. Exacto, en darle escena, mostrar cómo el presidente del banco, como Trichet o Duisenberg, que los menciona en el texto, tiene que sentarse ahí a justificar sus decisiones sobre crecimiento y desempleo frente a los cuestionamientos súper rigurosos de los legisladores. Es un interrogatorio en toda regla. Sí, y para contrastar y darle más peso, hay que explicar que los gobernadores de los bancos centrales nacionales no rinden cuentas a sus parlamentos locales sobre las decisiones del eurosistema. Eso es clave. ¿Verdad? O sea, imagínate, refuerza la idea de una responsabilidad puramente supranacional. Es una locura si lo piensas. Tu propio Banco Central Nacional te dice, no, mira, de eso le respondo a Europa, no a ti. Es fascinante. Sí, pero fíjate que eso tiene sentido. Aunque podría la evidencia también apoyar una conclusión un poco diferente. A ver, ¿cómo? Me pregunto si al enmarcar estas comparecencias como un interrogatorio democrático, subestimamos el tono colaborativo que requiere la política macroeconómica europea.
Digo, ¿no corremos el riesgo de que suene todo a pleito y perdamos de vista la coordinación necesaria para que la Unión Europea funcione? Pues, por lo que entiendo de las notas del autor, el argumento central aquí es que la legitimidad exige escrutinio público fuerte. Claro, el control. Pero tienes razón, o sea, podemos matizarlo. Podemos destacar la cooperación constante entre instituciones sin perder la tensión dramática del texto. No tiene que ser una pelea a gritos, pero sí debe sentirse el peso de la responsabilidad. Exacto, que se sienta que hay consecuencias, pues. Y bueno, hablando de tensiones y de peso institucional, eso conecta perfecto con la tercera gran crítica de nuestro análisis. Así es. Porque el impacto global de las operaciones del Banco Central Europeo queda diluido al presentar sus relaciones internacionales y su régimen lingüístico como simples datos administrativos. Esa parte sí me dejó frustrado, te confieso. Sí, se siente muy plano. La debilidad aquí es que el documento menciona de forma súper plana que el banco tiene estatus de observador en el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Ajá. Y luego te dice que opera con 20 lenguas oficiales comunitarias utilizando el inglés como idioma de trabajo interno. Como si fuera un dato de trivia. Exacto. Se entregan sin explorar para nada sus implicaciones estratégicas o su peso geopolítico en un mundo interconectado. Y ahí hay oro puro para el escritor. Totalmente. Por eso la sugerencia es elevar estos detalles operativos a la categoría de ventajas estratégicas y desafíos políticos. El objetivo debe ser mostrar los enormes retos de, digamos, consolidar el poder financiero de múltiples naciones soberanas en una sola voz global. Y además, haciendo todo esto mientras se respeta la diversidad cultural de sus miembros. Sí, porque el tema del orgullo nacional en Europa es fuertísimo. Y mira, yendo a los ejemplos concretos, al abordar ese estatus de observador en el FMI o su participación en el G20, el texto debe enfatizar cómo la zona del euro actúa como un contrapeso unido frente a otras potencias. Claro, frente a Estados Unidos o China. Exacto. Dejan de ser actores nacionales aislados y chiquitos. Ahora tienen el peso de todo el bloque. Y por otro lado, al discutir el régimen lingüístico, el autor tiene que contrastar cosas. Sí, el tema de los idiomas es un mundo en sí mismo. Es que imagínate el gigantesco esfuerzo externo de traducir y publicar actos jurídicos en 20 idiomas. Eso es necesario para la transparencia hacia el ciudadano. Sí, si traducen mal una tasa de interés, se cae el mercado. Literal. Pero tienes que contrastar eso con la necesidad pragmática de usar solo el inglés a puerta cerrada. ¿Sí? O sea, para poder reaccionar con agilidad ante crisis monetarias, no pueden esperar a los traductores. Exacto. Oye, y me gusta mucho lo que intentas hacer en esta parte, ¿eh? Y quiero ver cómo podemos fortalecer justo esta sección que discute la diversidad cultural. A ver. Porque eso está planteado con mucha claridad en lo que dices. Pero me pregunto, sin embargo, si hemos considerado el impacto político de imponer un solo idioma de trabajo interno en una institución que se enorgullece tanto de la inclusión multinacional. Es un punto súper sensible. Sí, o sea, ¿se aborda a plenitud este conflicto interno en el manuscrito? ¿O es un área que de verdad debemos decirle al autor que refuerce para darle más peso al debate? Imagínate a los franceses cediendo y hablando inglés en las reuniones clave. Totalmente. Es una renuncia a la soberanía cultural tremenda. Y fíjate que no, el manuscrito no lo aborda a plenitud. Lo trata como algo meramente logístico. ¡Qué desperdicio! Sí, y el autor debería explorar cómo esa decisión de usar inglés a puerta cerrada es quizá la mayor prueba del pragmatismo europeo. Cuando los mercados entran en pánico, no hay tiempo de ofenderse por el idioma. Tienen que actuar. Y si el texto logra capturar eso, pasas de tener un manual institucional aburrido a un relato geopolítico fascinante. Exactamente. Le das vida al texto. Bueno, pues creo que hemos cubierto terreno súper interesante hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ha sido un análisis muy nutrido. Entonces, al final, para ir cerrando, hagamos una recapitulación rápida y directa de los puntos centrales que el auditor debe llevarse de esta sesión. Claro que sí. En primer lugar, hay que traducir la jerga técnica de la estrategia de los 2 pilares utilizando analogías de la economía diaria. Sí, como lo del clima o el costo del carrito del súper, para conectar mejor con la audiencia. Exacto. En segundo lugar,
reorganizar la sección de rendición de cuentas basándose en causa y efecto para resaltar el drama y la absoluta necesidad del control democrático. Dejar de hacer listas tipo agenda burocrática. Así es. Y en tercer lugar, hay que dotar de profundidad geopolítica a las normativas de idioma y a las relaciones internacionales con el FMI y el G20. No son solo datos operativos, son ventajas estratégicas y renuncias de soberanía. Tal cual, le va a dar otra dimensión al texto. Definitivamente. Y bueno, te invitamos a implementar estas sugerencias constructivas y a enviar tu material de nuevo para continuar perfeccionando tu trabajo en un futuro análisis. Sí, será un gusto leer la nueva versión. Totalmente. Nos escuchamos en el próximo análisis. El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.